Cuando Dios habla a su pueblo, siempre implica un antropomorfismo, es decir, Dios que habla tiene que hablar con palabras de hombre, con palabras humanas, porque es el único lenguaje que su interlocutor, que es cada uno de nosotros, puede entender. Si a mí me hablan en un idioma que yo no entiendo, el mensaje no me llega. Cuando Dios se quiere comunicar con su pueblo, cuando se quiere comunicar con nosotros, habla palabras divinas con palabras de hombre. Y muchas veces, como hacemos nosotros en la vida, a veces hablamos enfadados, otras alegres, a veces somos inquisitivos, preguntamos, nos expresamos de modos muy diversos y comunicamos emociones verdaderamente diferentes. Por eso, cuando uno escucha la palabra de Dios, a veces oye palabras de reproche, otras palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de consejo, de ánimo, como hacemos los seres humanos, como hacen unos padres con sus hijos, como hace un párroco cuando predica a su pueblo, como hace un obispo. Mirad, por ejemplo, hoy qué bonitas las palabras de ánimo y de consuelo, el panorama tan bonito, tan esperanzador que despliega ante nuestros ojos. Aquel día, Isaías 25, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Me detengo aquí, porque 2 veces ha hablado del vino. Mirad, curiosamente, se podría inscribir, y probablemente estén escritos y yo no los conozco, auténticos tratados solo sobre el uso del vino, el hablar del vino en la Sagrada Escritura. El vino como símbolo de la alianza, de pacto, de fiesta, de celebración, de comunión. ¿Cómo no vamos a recordar las bodas de Canaán, cuando precisamente la ausencia de Dios queda simbolizada en esas 6 vasijas de piedra que estaban vacías, cuando la madre dirá se han quedado sin vino, como una gran tragedia, porque no tienen nada que celebrar, y por último, el vino en la última cena, que será la especie sacramental por la que se hará presente la sangre de Jesucristo. Bueno, pues ya en el Antiguo Testamento son abundantísimas las referencias que se hacen al vino. Y luego continúa diciendo, y arrancará en este monte santo el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Mirad, a veces estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios que en el fondo no nos lo creemos. Pero ¿de qué Dios, en qué religión se ha dicho algo de tanta ternura de que Dios mismo va a limpiar las lágrimas de tus ojos? Tú nunca le has dicho a una persona que está sufriendo y que has ido a acompañarla en su dolor, no llores. ¿Tú nunca le has limpiado las lágrimas a nadie? Tú que eres padre o madre de familia, ¿no le has limpiado las lágrimas del rostro de tu hijo o de tu hija? ¿No es uno de los gestos más bonitos y de ternura que le has dado un arrechucho a un hijo tuyo y le has dicho, venga, que no pasa nada, no llores? Esto es lo que hace Dios con nosotros. ¿Por qué no nos lo creemos? ¿Por qué no nos parece real? ¿Por qué nos parece pura poesía o fantasía? Y quitará el velo que cubre a los pueblos. ¿Por qué? Porque la fe se va a hacer revelación, donde nuestros ojos verán, nuestras manos palparán, nuestros oídos escucharán. Y lo mismo ocurre en el Salmo, este Salmo 22 maravilloso que todos prácticamente podemos recitar de memoria. Pero este Dios no es simplemente un Dios, el Dios de la filosofía.
es el Dios que se hace pastor y que cuida a su rebaño. Y así el verso nos dirá: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por último, en el capítulo 15 de San Mateo, tenemos una presentación preciosa de la relación que Jesús establece entre los panes y los enfermos. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Mirad, es maravilloso ver el contraste que se da entre la indigencia humana. Somos pobres, estamos lisiados, cojos, tullidos, ciegos. Eso somos nosotros, eso somos tú y yo. Y además, estamos hambrientos. Cada uno tendrá que pensar esta mañana: ¿y yo de qué estoy tullido? ¿Cuáles son mis invalideces? ¿Cuáles son mis males, mis dolores, mis penas, mis sufrimientos? ¿Cuál es mi ceguera o mi sordera? ¿De qué estoy paralítico? ¿Qué lepra sufro? Dice que despliegan a los pies de Jesús todo el dolor de la humanidad. Mirad, esto es lo que la Iglesia tiene delante. Tiene ante sí todo el dolor de la humanidad. Y esta es la maravilla, entender esto, todo el dolor de la humanidad. Frente a la Iglesia, a los pies de la Iglesia, que son los pies visibles de Cristo, está todo el dolor de la humanidad. Y además, ante la Iglesia, una muchedumbre hambrienta. ¿Y qué le dice Jesús a los apóstoles? Lo que le dice esta mañana a la Iglesia. Y la Iglesia somos tú y yo. Le dice: dadles vosotros de comer, curadlos. ¿Para qué? Para que eso sea un signo de credibilidad y se vea claro el signo, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, porque la Iglesia no es la respuesta al mal de los hombres, sino aquella de la que la Iglesia es signo, que es Jesucristo. Y pobre de ti, pobre de mí, cuando yo me crea que la Iglesia es la respuesta al dolor de la humanidad. Cáritas no es la respuesta al hambre de la ciudad de Madrid o la de la ciudad de Bogotá. Cáritas es un signo de Jesucristo. La caridad particular que hagas tú y yo, que hagamos tú y yo, es la respuesta de Cristo ante el mal de los hombres. Dadles vosotros de comer significa yo en vosotros, yo que os comunico mi espíritu, yo que estoy presente en vuestras manos, en vuestros labios, en vuestro corazón, yo, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, soy la respuesta al dolor de los hombres. Pero si tú no vas, yo no voy. Solo decía yo cuando vivía en Gode y tenía que retirar el Santísimo cuando salía del pueblo, salía de la misión. Porque yo fui a Gode, yo fui a Etiopía, yo fui a esas arenas del desierto para que pudiera estar presente Jesucristo en el sagrario. No soy yo, es Él. Pero como me encanta esa frase y la he repetido mucho, el movimiento de Schoenstatt la dedica a la Santísima Virgen María, mucho más se debería de decir de Jesucristo.
nada sin ti, nada sin nosotros. Ellos dicen, nada sin María, nada sin nosotros. Nosotros diremos todos, nada sin Cristo, nada sin nosotros. Porque si yo no voy, que soy la Iglesia, ¿cómo puede llegar Jesucristo, que es su esposo y su cabeza? Si tú no vas, ¿a dónde llegará el Señor? Por eso, en la celebración de esta Eucaristía, en la celebración de esta Santa Misa, en este tiempo de Adviento en que la Iglesia gime, clama, pide ardientemente en su corazón por la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una magnífica oportunidad para pensar seriamente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Tanto lo que hemos escuchado del Antiguo Testamento en el profeta Isaías, como lo que estamos escuchando de la palabra de Dios en el Evangelio. Esto es lo que hemos pedido en la oración colecta de este miércoles de la primera semana. Prepara nuestros corazones con tu poder divino, para que cuando llegue Cristo tu Hijo, nos encuentre dignos del banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de su mano el alimento celestial. Palabras de inmensa ternura y de inmensa bondad. Es Él el que prepara mi corazón para que pueda nacer el niño Dios, para que Él pueda ser la luz del mundo, la luz de las gentes. Por eso que en la celebración de esta Santa Misa, cada uno se pregunte, ¿soy consciente de que a mis pies, a los pies de la Iglesia, está toda la miseria de la humanidad? Y que Jesús nos dice a ti y a mí, dadles vosotros de comer.